Como todos nosotros, que más allá de nuestra vida social, ministerial, tenemos una vida privada en casa donde ahí nosotros asumimos quiénes somos y a veces lidiamos con nuestras limitaciones, preocupaciones, y es ahí donde nosotros necesitamos tener una experiencia con Dios. Necesitamos no quedarnos en la realidad, sino atraer a Dios a nuestra realidad para que Dios se manifieste de una manera maravillosa y sobrenatural. Nosotros estamos limitados a lo natural, pero Dios es ilimitado y el Señor quiere que creamos su palabra y vivamos por su palabra. El justo por la fe vivirá. Todos nosotros estamos desafiados en este año en aprender a vivir de una mejor manera. Y lo que Dios nos aconseja es que nosotros, para vivir la verdadera vida, la tenemos que vivir por fe. ¿Por qué? Porque el justo por su fe vivirá. Porque vamos a hablar acerca de esas maneras donde Dios se manifiesta cuando todo se cierra. Y en particular vamos a hablar cuando pareciera que estamos en cierta tranquilidad, pero algo pasa en nuestro mundo, algo pasa en nuestra realidad, y esa realidad nos pone en otro escenario, en un escenario donde podemos caer en la fatalidad, donde de pronto estamos empañando nuestras emociones con pensamientos negativos, porque obviamente la situación a la que estamos expuestos nos está proponiendo momentos donde si Dios no hace algo, mi vida quizá va en derrota, va de mal en peor. Así que yo quiero que leamos Isaías capítulo 6, verso 1. Simplemente la primera frase dice: el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Me gusta porque este programa, esta invitación del pastor Wilson tiene que ver con empezar el año en victoria. Y hay años y años. La palabra dice que hay años de vacas flacas y años de vacas gordas, de prosperidad. Hay otros años de estrechez. Bueno, había un año que tenía que enfrentar acá Isaías. No sé cómo estás empezando tu año. Yo le podría decir cómo estoy empezando un año donde tengo muchos desafíos de fe. Pero hay años variados y en la vida de Isaías ocurre algo en ese año, en ese preciso año, que cambia la realidad que venía él viviendo y disfrutando. Para nosotros quizás es un detalle menor, pero él dice que en ese año se le murió el rey Uzías. El rey Uzías era un buen hombre. Uzías, para el profeta Isaías, representaba la tranquilidad. ¿Por qué? Porque Isaías gozaba del respaldo del rey. Él podía tener ese respaldo económico, seguramente financiero, él podía tener todas sus cuestiones resueltas, pero de pronto sale de la escena esto que le daba cierta seguridad. Por eso no es un detalle menor. Muchas veces esto me hace acordar momentos donde nosotros vivimos una vida relativamente tranquilos porque tenemos un buen trabajo. Y mientras hay trabajo, tenemos un sustento, un mantenimiento, podemos hacer los pagos, podemos proyectar a futuro. Pero de pronto, así como a Isaías se le muere el rey Uzías, usted se queda sin trabajo. De pronto un parte médico le está diciendo: señor, haga planes porque su salud está complicada. Los análisis no salieron bien, los exámenes nos están hablando que usted está metido en un gran problema. Y así podría decirle tantas situaciones donde la vida nos sorprende y de un día para el otro todo puede cambiar. Alguien dijo que nuestra vida puede cambiar en 4 palabras. Se murió mi papá. Me quedé sin trabajo. Y así puedo darle infinidad de ejemplos, porque a veces la realidad de la vida nos lleva a momentos muy delicados, problemas con los hijos, problemas relacionales, problemas legales y tantas otras cosas que a veces pueden sorprendernos en nuestra tranquilidad. Y cuando uno está movido de esa tranquilidad, uno se desespera, el ser humano se desespera. De hecho, acá vemos a un Isaías que no está en modo profeta exitoso, sino en un hombre que está buscando afirmar las necesidades básicas de su vida. Atemorizado, preocupado, desilusionado, como muchas veces podemos estar nosotros. Cuando andamos en pecado, muchas veces aprendemos por consecuencia.
Pero cuando andamos caminando con el Señor, muchas veces no entendemos lo negativo o lo malo que nos está pasando, ¿no? Es el momento cuando hacemos tantas preguntas, sobre todo al Señor. Señor, ¿qué pasó? ¿Qué hice mal? Señor, ¿dónde estás tú? ¿Dónde está la palabra? ¿Qué está pasando con los eventos? Porque no estoy percibiendo tu presencia. Son los tiempos donde todo se cierra. Y muchas veces son los tiempos donde sufrimos algo como una ausencia de Dios. Un silencio de Dios para nuestras vidas. Es el momento donde muchas veces tenemos la oración del salmista que decía: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿No se ha preguntado usted dónde vendrá el sustento? ¿Cuándo finalmente esos papeles legales que están pendientes van a caer en un escritorio y van a ser aprobados? ¿Cuándo alguien de la familia se va a convertir? ¿Cuándo los problemas matrimoniales van a tener ciertos acuerdos? Son esos momentos difíciles en nuestras vidas, pero yo quiero que miremos en la vida y en la experiencia de Isaías, porque pasaron 5 cosas importantes que nosotros también podemos capitalizar para nuestras vidas. Isaías fue testigo de una obra de Dios en un momento donde él estaba inseguro, donde carecía de respaldo, donde estaba a la buena de Dios, como muchas veces decimos nosotros, pero sin embargo, él entendió, como debemos entender nosotros, que muchas veces Dios permite que se nos cierren algunas cosas. Son oportunidades de Dios. Mire, lo primero que quiero decirle, que cuando se cierran las cosas, Dios lo permite para cambiar el enfoque de nuestra fe. Yo leí ahí en el versículo 1, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Y eso es inseparable. Por un lado hay una pérdida, por un lado hay algo que se va de la vida de Isaías, pero por otro lado, en la misma síntesis, vemos que Dios se manifiesta. Cuando hubo una pérdida, dice, yo vi al Señor. Y yo quiero decirte en primer lugar que muchas veces Dios sacude la tranquilidad de nuestra vida y nos somete a ciertas situaciones para que cambie el enfoque de nuestra fe. Muchas veces yo veo gente que confía mucho en el hombre y el hombre nos va a fallar, nos puede fallar. ¿Hay buena gente? Sí, pero el hombre, la persona genéricamente hablando, no es digno de nuestra confianza, nuestro enfoque debe estar en el Señor. ¿Por qué? Porque la palabra dice, maldito el que confía en el hombre, tarde o temprano nos van a fallar, nos va a doler el alma, y cuando ponemos la confianza y expectativa en el hombre, en las personas, viene también la desilusión. Entonces, en medio de esa situación complicada, Dios me está llamando la atención. Dios te está diciendo, en medio de tu crisis, de tu preocupación, de tu problema, hay un trono que se te va a revelar. Él dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Lo que Dios te está diciendo, sigo siendo Dios. Se quedó sin trabajo, hay problemas por donde usted quiere mirar. Las perspectivas del año son complicadas. Dios sigue siendo Dios. Él sigue teniendo el poder y el control sobre todas las cosas. Y ese es el Dios que tenemos que aprender a ver. Porque la fe se nutre de ver al Señor. Ejemplos nos sobran. Piense Pedro, que empezó a caminar en fe, pero en un momento el cimiento de su piso era ni más ni menos las aguas. Se le empiezan a desbordar. ¿Por qué? Porque él dejó de mirar al Señor. El enfoque en el Señor nos está asegurando que vamos a seguir caminando en fe. No sé si quiere decir algo más, pero muchas veces Dios nos saca de la seguridad para empezar a confiar en lo más confiable, que es la misma presencia de Dios. Entonces muchas veces el Señor permite que se nos cierren ciertas puertas y oportunidades, en primer lugar, para cambiar el enfoque de nuestra fe. Qué bueno decir en esto, como para darle un cierre a esto, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Siempre el Señor va a querer llamarnos la atención para que nosotros aprendamos a confiar en Él. La segunda cosa que sucede o que debe suceder cuando se cierran las oportunidades, las puertas, es para cambiar el ambiente a nuestro alrededor. En esa revelación de Dios a Isaías vemos que había un ambiente de Dios.
Mientras él estaba misereando, mientras él estaba todavía de luto por esa fuente de seguridad que se le había ido, Dios se revela de una manera maravillosa. La descripción es sumamente la descripción de un Dios todopoderoso. Había un ambiente de Dios y eso es lo que tenemos que traer a nuestras vidas, a nuestro hogar, un ambiente de Dios. No sé si usted recuerda cuando Jesús iba a resucitar la hija de Jairo. Venía de justamente ese evento con Lázaro anteriormente. Pero hay algo que me llama la atención del pasaje, que lo primero que Jesús hace es expulsar del ambiente a aquellos que se estaban burlando, los que no creían. Uh-huh. Dios no puede obrar en un ambiente de incredulidad, Dios no puede obrar en un ambiente donde no encuentre fe. Porque siempre el Señor va a obrar por fe. Al ver la fe de ellos, el Señor sanó al amigo paralítico. Dios necesita ver fe en alguien. El tema es que a veces no estamos en un ambiente de fe, porque no estamos cultivando un ambiente de fe. Hay que poner la radio, las alabanzas, hay que poner algunos logaritmos en casa que nos atraigan un ambiente de presencia de Dios. Sí. Dios no se va a manifestar en un ambiente donde de pronto no se lo está exaltando, donde hay que limpiar tantas cosas. El otro día fue mi esposa con otra pastora a poder orar por una familia perturbada, todos endemoniados ahí. Ni bien entraron a la casa, dijeron, bueno, no es una casualidad que acá es casa tomada por el diablo. Empieza a tirar esto, ¿por qué? Porque tenemos que aprender a leer los ambientes espiritualmente. A ver, si usted va al brujo, no espere que Dios lo bendiga. No. Si usted lee el horóscopo y no lee la palabra a la mañana, no hay promesa ni palabra de Dios para usted. No. Entonces hay que limpiar el ambiente espiritual. Y hay un sincretismo tal y tanta confusión en la gente que a la gente le da lo mismo. Me piden oración de Argentina, gente, y cuando veo en las redes, gracias a San Expedito, gracias a Gauchito Gil y todas esas deidades ordinarias que tenemos nosotros que no son Dios, pero la gente en la desesperación adora cualquier cosa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Limpiar el ambiente espiritual para que el Señor se manifieste. Esto pasa aún en la iglesia. Hay gente que llega tarde al culto, ¿por qué? Pues no me interesa la música, yo voy a lo más importante. La palabra. Pero ¿qué pasa? Se pierde. La adoración crea el ambiente, la atmósfera de fe, para que la semilla de la palabra del Señor encuentre una tierra que es mi corazón removido, trabajado. Entonces, la fe va a obrar, pero hay que entender el mecanismo de la fe. Entonces, yo creo en Dios, creo en el poder de Dios. Bueno, el enfoque es el primero. El segundo es el ambiente de fe que hay que crear para que Dios haga milagros. Y lo lindo es saber que siempre que Dios, tan misericordioso, y ese Jesús, que no solamente anduvo haciendo bienes, milagros en el pasado, es el mismo ayer y hoy y para siempre, es digno de confianza. Dios quiere obrar. Y cuando hay arrepentimiento y conversión, porque los tiempos de refrigerio viene cuando yo acciono, y puedo meterme en ese ambiente espiritual con arrepentimiento. Yo digo, está mal lo que estoy haciendo, lo que tengo, lo que guardo, pero también la conversión significa que cambio la esencia. Claro. La conversión hace que yo rechace el pecado, limpie mi hogar, corte vínculos, relaciones que no están registradas bajo el agrado de la voluntad de Dios en la palabra. Tampoco Dios no la puede bendecir, pero cuando la gente ordena su vida, sus relaciones, Dios obra. Tu fe va a ser que se prepare el escenario para que Dios comience a trabajar. Y muchas veces hay que quitar cosas que están alrededor nuestra y dentro de nosotros mismos para darle espacio a ese escenario. Somos templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hace Dios? Bueno, ahora, después que te arrepentiste, después que cambiaste y ha dado lugar a que yo obre en el escenario que eres tú mismo, dentro de ti, entonces el Espíritu Santo comienza a trabajar y ahí ocurre el milagro. Bueno, no es una casualidad que Isaías dice que la presencia de Dios llenó el templo. Ahora, el templo somos nosotros. Claro. La habitación del Espíritu Santo, pero muchas veces el Espíritu está entristecido, está contristado. Le hemos quitado el lugar al Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, hay que limpiar el ambiente espiritual de nuestro corazón. Hay que soltar cosas que sabemos que a Dios no le agradan.
Mire, es tan sencillo Dios y nosotros la complicamos tanto. Usted lea la Biblia siempre que hubo arrepentimiento, santidad, un corazón abierto al Señor. El Señor es grande, es grande para obró, bendecir. siempre obró. Siempre obró, entonces no hay que complicarlo. El tema es que hay que ejecutarlo en nuestra vida. El arrepentimiento tiene que ser genuinos. Muestren frutos de arrepentimiento. O sea, algo se tiene que ver que hay una vida diferente y una búsqueda diferente. Tercer beneficio, o lo que Dios se propone cuando se cierran puertas en nuestra vida, es para mostrar nuestro corazón. Estamos ahí en Isaías capítulo 1, en el verso 5 dice: entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Qué lindo es que Dios se manifieste. Seguramente usted dice, sí, yo quiero que Dios se manifieste. Estoy esperando la manifestación de Dios. Mire, cuando Dios enciende la luz, se encienden las oscuridades de mi corazón también. La luz lo ilumina todo. Y muchas veces en un tiempo de estrechez, en un momento de necesidad, de limitación, los primeros que tenemos que cambiar somos nosotros. Muchas veces Dios nos somete a un tiempo donde nosotros, como el equipo de fútbol, equipo que gana no se toca, pero el equipo que pierde es aquel equipo que entra en un momento de análisis, de examen. A veces vienen los cambios necesarios y detrás de pérdidas viene lo bueno después. ¿Por qué? Porque necesitamos cambiar nuestro corazón. Los tiempos de prosperidad tienden a hacernos fuertes. No cambiamos, vamos bien, equipo que gana no se toca. Pero ahí cuando estaba Isaías, sí, es cierto, en su realidad, y vino la realidad de Dios, y Dios se empieza a manifestar, él, mientras estaba en la etapa de la muerte de Usías, él no veía su corazón. Pero cuando Dios empieza a revelar, ahí el Señor empieza a mostrar lo que somos. ¿Por qué? Porque ahí empieza un verdadero cambio. Fíjate que una de las grandes mentiras de Satanás es: no venga al culto, no venga a escuchar la palabra de Dios porque usted es muy pecador. Es que justamente en la palabra se nos muestra el pecado, y el gran problema que tenemos nosotros es mi pecado, y la gran solución es que Cristo trate mi pecado, porque ese es el impedimento para la bendición de Dios. Ustedes, decía el profeta, han generado que haya una separación entre Dios y ustedes. ¿Por qué? Por el pecado, por la inmundicia, por lo que está oculto. Por eso el Señor dice: vengan y pongámonos a cuenta. O sea, el pecado no es un problema para Dios, y por eso ofreció a Jesucristo. Nosotros, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, lo primero que tenemos el tratamiento de ese pecado que nos ha separado de Dios, nos ha alejado de Dios. Por eso deje el impío su camino y vuélvase al Señor, que será ¿qué? Grande, amplio en perdonar. ¿Por qué necesitamos un Dios que sea amplio en perdonar? Porque tenemos muchos pecados. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, yo iré desde los cielos, sanaré su tierra, perdonaré su pecado. El arrepentimiento es directamente proporcional al umbral del tiempo de bendición. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Y hay que dejarle al Señor que haga la obra. Nosotros tenemos que venir nosotros al Señor. Por un lado, Isaías dice que le dice al Señor: Señor, soy hombre pecador, estoy muerto. Pero en el próximo verso dice que, bueno, voló un serafín, una figura ahí, hablando de ese proceso en el cual el Señor toca nuestras vidas. Dice que ese serafín tocó sus labios, esos labios inmundos, y he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Dios muestra las cosas que nos alejan de su presencia, pero la provisión la tenemos. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dejemos de esconder el pecado, dejemos de mostrarle al Señor una imagen de bondad y seamos como somos. Acudamos al trono de gracia y de misericordia. Transparencia. Sí, por eso no todo es victoria, victoria, porque en la victoria, victoria, nosotros muchas veces no estamos en esos tiempos donde el Señor nos somete al análisis de nuestro corazón. Entonces, Isaías iba a ser usado, grandemente usado, pero acá veo un Isaías que está en el modo arrepentimiento, el modo reconocimiento de su pecado, un Isaías que se da cuenta que el gran Isaías iba a ser el pequeño Isaías que Dios está tratando para que el grande sea Dios y no el gran Isaías. Exacto. Y ese es el tratamiento de Dios. Dios quiere que muramos. Dios permanentemente, a través de todos estos procesos de fe,
nos está diciendo, déjame obrar a mí, que yo sea en tu vida. Yo produzco en tu vida tanto el querer, que todo lo queremos, como el hacer, por mi buena voluntad, ¿no? Así que la tercera cosa que Dios muchas veces nos somete a estos momentos difíciles para tratar nuestro corazón. Voy con las últimas porque el tiempo se nos está avanzando. Dios quiere cambiar nuestro oído. ¿A quién estamos escuchando? A la vecina, a la televisión, a los medios, a los pronósticos de los políticos, esperanza en abogados. Escuchamos al hombre, ¿por qué? Porque muchas veces nuestra confianza está en el hombre. Sin embargo, acá Isaías dice, después de todo esto, oí la voz del Señor. ¿Cuántas veces nos ha pasado que nos encontramos en la sala de una clínica o un hospital? Inamovible, porque lo único que podemos hacer es mirar el cielo raso, una imagen de mirar al Señor. Muchas veces el Señor nos detiene en la vida, porque lo único que quiere es que escuchemos su voz. Estamos muy apresurados. De hecho, oramos como monólogos. Leemos la palabra como un libro de buena suerte y después me voy. No hay análisis, no hay meditación, no hay tiempo de revelación profunda de Dios. Y Él escucha la voz del Señor. Y la última cosa y lo último que quiero decirte es, si has comenzado un año en dificultad, en limitación, bueno, decirte que los planes de Dios van a seguir adelante. Dios te va a seguir usando, Dios va a abrir las puertas, todo aquello que esté impidiendo, Dios lo va a remover para que el propósito final de Él se cumpla. ¿Por qué? Porque es una senda, es algo gradual que Dios está produciendo en tu vida para llegar al propósito que el Señor ya trazó sobre tu vida. Ahora, Él escucha la voz de Dios, pero la quinta cosa que encontramos acá, que Él está confrontado en su propósito. Y Dios muchas veces cierra oportunidades, nos pone en modo pausa para cambiar el enfoque de nuestro propósito. La mayoría de las veces vivimos para nosotros, aunque decimos que todo sea para la gloria de Dios. Pero en realidad, más allá de los éxitos que el Señor nos da, porque nuestra bendición es una bendición integral, que seas prosperado en todo, pero también lo espiritual tiene que prosperar. Yo no soy prosperado si ando bien de plata, de amores, de familia, y no estoy siendo relevante en el propósito de Dios. Por eso la pregunta es, ¿por qué quieres que Dios te bendiga? Si usted ahí conecta con todos los oyentes y toda la gente que está escuchando palabra de Dios, todos queremos bendición, sí, Dios va a bendecir, sí, pero ¿para qué? ¿Dónde va a quedar la bendición? Porque lo que Dios te da es para que seas generoso, y lo que Dios te da es para que tu vida sea un testimonio de fe para aquel que necesita creer en un milagro de Dios para su vida. Fíjense que termina este pasaje diciendo él, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Yo quiero decirle, mi hermano, que el enfoque de Dios es que seas de bendición. Miren, muchos vienen a este país por el sueño americano, no sé si es sueño, pesadilla o qué es lo que lo está motivando a quedarse en este país o a donde quiera que usted quiere ir, pero sí sé algo, que Dios nos ha traído a la tierra para bendecir la tierra donde Él te plantó. No estamos aquí ni para hacer fortuna, ni ser famosos, ni exaltarnos. Estamos acá para bendecir la tierra donde Dios nos puso para ser relevantes. Yo creo en un avivamiento y sé que la iglesia hispana latina que habla en español, en cultura de tortillas, empanadas y asaditos, son esas personas que Dios va a levantar y somos nosotros parte de ese pueblo para que venga un avivamiento espiritual en esta nación, cuna de las misiones, cuna del evangelio, cuna del cristianismo. Pero necesitamos tener esa disposición al Señor y decirle, Señor, heme aquí, cuenta conmigo. Y cuando nosotros nos preocupamos por las cosas de Dios, Dios se preocupa por las nuestras. Ya que se muera el rey Usías va a ser una circunstancia, me quedé sin trabajo, tengo problemas ministeriales, no tengo un lugar para desarrollar mi actividad, tengo ciertas dificultades. Cuando Dios está en mi vida, cuando tengo un enfoque en el Señor, cuando hay un ambiente de Dios y empiezo a presentarme delante de Dios diciendo, Señor, no se trata de mí, se trata de tu presencia, de cuánto tengo de ti, rico me hace cuánto tengo de tu presencia y famoso me hace cuán conocido soy por el Señor.
para que después le digas, Señor, reconozco mi fragilidad, mi limitación, mi pecado, pero el Señor te pone ahí y te está diciendo, ¿quién irá? ¿Quién irá? Por donde vamos, vemos gente necesitada del Señor, quebrada del Señor. Y es más, la gente hoy está abierta al Señor, pero falta aquel que le diga, Señor, más allá de que voy a mi trabajo, a la escuela, a mi emprendimiento, al gran ministerio que me has dado, Señor, cuentas conmigo en lo que me necesitas. Yo aquí estoy procesado y dispuesto para que tú me uses. La gente que vive en ese tenor es gente que vive en bendición. No es que no va a tener problemas vamos a tener siempre. Pero este año 2026 lo arrancamos en victoria porque vamos a ver en medio de la necesidad la provisión de Dios, el trato poderoso de Dios en nuestra vida para ponernos en los lugares donde el Señor nos quiere exaltar para la gloria de su nombre y empezar a ser útiles para que el reino de Dios sea engrandecido, más almas, gente sana, gente renovada, hogares que están destruidos sean restaurados para la gloria de Dios. Ese es el verdadero avivamiento por el cual el Señor nos ha llamado. El mundo está bajo el poder del maligno, es cierto. No estamos viendo ni vamos a ver la mejor versión del mundo. Es complicado y va a estar más complicado, pero sí sabemos que donde estamos nosotros se va a manifestar el reino de Dios. Y más allá de cualquier tiniebla y oscuridad, ahí el Señor nos va a hacer resplandecer y el Señor se está manifestando. Y donde estemos nosotros vamos a ver los milagros. ¿Por qué? Porque ahí va a estar el reino de Dios. El reino de Dios es el poder de Dios manifiesto a través de nuestras vidas. Por eso en el año donde se te muera tu Usías y estés lidiando con una necesidad, va a ser el año de tu promoción para la gloria de Dios. El Señor, si te llama, es porque te va a enviar. Si te va a enviar, te va a dar la autoridad. Y así como esos 70 que volvieron con gozo, viendo como Satanás caía como un rayo. Yo creo que es una buena palabra para arrancar un año donde nosotros nos enfoquemos en lo que Dios nos está queriendo decir. Vamos por lo importante, vamos por el reino, vamos por el premio mayor. Y dejemos que el Señor se vaya encargando de aquellas minucias que a veces nos complican la vida, pero que no nos pueden detener en ese propósito poderoso del Señor. Oramos, nos unimos en el poder del acuerdo. Señor, estamos bajo la influencia de tu Espíritu Santo. Sí, Padre. Señor, declaramos que en cada lugar hay un ambiente de gloria, hay un ambiente de poder. Señor, tú eres el Dios que irrumpes en nuestras historias individuales, humanas, cotidianas. Poderoso. Señor, y declaramos en tu nombre que todo lo que está en tu voluntad se hace para la gloria de tu nombre. Sí, Señor, tú tienes autoridad en el cielo, pero también en la tierra donde habitamos. Y ahora, Señor, tomamos autoridad por medio de la oración y te decimos, Señor, que todo lo que desatamos y atamos acá en la tierra, lo mismo tiene repercusión en el cielo. Padre, nos volvemos en contra, sobre todo aquella obra que el enemigo quiere, Señor, instaurar en los corazones, en las familias. Todo aquello que, Señor, está retenido, todo aquello que está bajo un diagnóstico de enfermedad. Señor, todo aquello que no se ha soltado en la prosperidad. Señor, no te pedimos bendiciones, te pedimos en primer lugar que podamos levantar nuestra mirada y dejar de mirar tanto las cosas temporales del mundo para verlas eternas, para verte a ti. Tú eres el autor y consumador de la fe. Mire, si Dios le está hablando en esta circunstancia, es porque Dios está esperando que deje de confiar en el hombre, deje de confiar en lo que usted puede hacer para poner su plena confianza en el autor y consumador de la fe. Él comienza las cosas y las consuma, las termina. Él es alfa y omega. Señor, todo proceso se termina en el nombre de Jesús. Señor, porque tú intervienes ahí tocando los cuerpos, sanando. Señor, liberando esa unción de sanidad sobre los enfermos. Ahora crean un milagro y atamos, reprendemos todo espíritu de enfermedad, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Señor, todo lo que tienes aparejado para tus hijos, los papeles retenidos, Señor, aquellas cosas que por tiempo parece que están frisadas, Señor, pone en los primeros lugares lo que tiene que ver con tus hijos para que sean hijos de honra. Señor, mueve papeles migratorios. Señor, mueve el cielo, la tierra. Te pido
pido, Señor, para que toques las familias, sanen las relaciones, los matrimonios se vuelvan a ti. Señor, que toda palabra ministerial se suelte sobre tu siervo. Todo lo que el enemigo está queriendo empobrecer se cambia, Señor, en provisión. Porque Sí, cuando Señor. todo se cierra, se abre el cielo. Señor, cuando viene la limitación, tú abres nuestros ojos para ver que tú sigues sentado en el trono, que tú sigues teniendo el poder, Sí, y que Padre. no pedimos en base a nuestra necesidad, sino conforme a tus riquezas Sí, en Señor. gloria. Padre, trata nuestro corazón, limpia nuestras vidas, nuestras motivaciones. En nombre de Jesús. Señor, que el que está en pecado hoy vuelva a ti, que haya restauración, En que los nombre de pródigos Jesús. vuelvan a la casa del Padre para recibir dignidad, Bendito perdón, abrazo, afecto, comunión. Señor, oramos para que este sea un tiempo donde abra los ojos de tus hijos en este lugar y en el lugar donde están, para que, Señor, podamos ver la necesidad y decirte: heme aquí, Señor, yo iré en tu nombre. Señor, yo iré en tu nombre, más allá de mis necesidades, más allá de lo que me preocupa y ocupa. Señor, estamos aquí para hacer tu voluntad, para, Señor, manifestar tu reino, y donde haya tiniebla hay luz, donde hay condenación hay bendición, donde, Señor, hay oscuridades, tú comienzas a manifestar tu gloria a través de una iglesia ungida, Sí, poderosa, que sale de simplemente una oración de necesidad para Señor. caminar en los desafíos que este mundo nos da. Abre nuestros ojos para ver necesidad, y te decimos, Señor, úsanos para tu gloria, y que podamos correr este año creciendo en tu gracia, viendo que la gloria de lo que nos esperaba era mucho mayor de lo que hemos dejado. Señor, bendecimos las puertas que has cerrado. Señor, cerramos los momentos donde dependíamos de ese rey Usías que nos daba seguridad y tranquilidad, y decimos: se abren los tiempos de dependencia, nada más y nada menos de ti, que tú eres el Señor, el que nos llamó, Sí, el que provee todas las cosas, el que abre camino en el desierto. Señor, te bendecimos, bendecimos esta casa. Señor, declaramos hoy un día de salvación, de restauración, de sanidad, de llenura del Espíritu Santo, y donde tu reino se establezca para la gloria de tu nombre. Amén, Sí, Señor. amén y amén, Señor. Reciba de parte de Dios Sí, en Padre. esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.